En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos y amados de mi Padre, que en el nombre del Señor Jesucristo todos vengan a entender, comprender la palabra de Dios, para que a través del Espíritu de su palabra todos tengan vida y la tengan con abundancia. Y hablando de la palabra de Dios, nosotros hemos hablado mucho sobre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es el que nos da acceso al reino de los cielos. Nadie tiene acceso al reino de los cielos sin antes pasar por el reino de Dios. Y el reino de Dios comienza aquí en la tierra, no allí en el cielo. No. Después de que la persona muere, no. Sino mientras ella está viva. Cuando ella está viva y acepta, acata, se somete a la palabra del Rey y Señor Jesucristo, entonces entra al reino de Dios. Y cuando ella entra al reino de Dios, ella tiene acceso, ella tiene la visión del reino de los cielos, porque el reino de Dios es aquí en la tierra y el reino de los cielos es allí en el cielo. Entonces, yo quería decirle a usted, amiga mía y querido amigo mío, que Jesús dijo así. Preste atención a esta palabra, que es muy gloriosa, fuerte y poderosa. Él dijo así: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba hablando al respecto de la vida de cada uno de nosotros. Todos los que quieran entrar al reino de Dios, quieren experimentar el reino de Dios, deben dejar el reino del mundo, deben morir para el reino del mundo. Es increíble eso, ¿verdad? Jesús es maravilloso, ¿verdad? Todo lo que Él dice es perfecto. Entonces, si usted quiere entrar en el reino de Dios, usted tiene que morir para el reino del mundo. Usted no puede, bajo ninguna hipótesis, querer entrar al reino de Dios apegado a este mundo. No puede, no es posible. Jesús dijo claramente: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Es la química de la reproducción, de la multiplicación. Para que una semilla genere fruto, ella tiene que morir. Primero tiene que morir y después dará fruto. Entonces cae en la tierra, primero muere y entonces nace y comienza a dar frutos. Así también es el reino de Dios.
Él dijo, ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora bien, ¿qué hará con esa información? Yo sé que muchas personas conocen bien las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, pero el conocimiento de las Sagradas Escrituras nos da la información de cómo entrar al reino de Dios, cómo permanecer en el reino de Dios, cómo podemos entrar al reino de Dios. Pero si esas informaciones no son seguidas, obedecidas, no sirve de nada. Eso es interesante, porque muchas personas se sienten satisfechas porque tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ellas saben eso, saben aquello y saben aquello otro. Usted habla con una persona adicta, entre comillas, a la palabra de Dios. Ella conoce la Biblia de tapa a tapa. Solo que su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque ella no la practica. Eso no sirve de nada. ¿De qué sirve que usted sepa sobre ese milagro que sucede con la semilla si usted no muere? ¿De qué sirve que sea una semilla? ¿De qué sirve que esté en buena tierra, pero no muera para este mundo o en la tierra? Entonces no servirá de nada. Usted tiene que morir. Morir para el mundo. Es decir, morir para el reino de Dios. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, el reino es de Dios. ¿Y quién manda en el reino de Dios? ¿De quién es la voluntad en el reino de Dios? ¿La voluntad de quién se hace en el reino de Dios? Es la de Dios, la del Señor. Entonces, si la persona no se somete a la voluntad del Rey del reino de Dios, es obvio que ella se quedará en el reino de este mundo. Ella seguirá en el reino de este mundo, incluso teniendo conocimiento del reino de Dios. Observe cuán difícil es la entrada al reino de Dios. Es muy difícil, no imposible, porque dependerá de la voluntad de cada uno. Vea, Jesús curó 10 leprosos de una sola vez. Los 10 leprosos representan el mundo. Representan el mundo. Y esos 10 leprosos, cuando fueron curados, ¿qué hicieron? 9 de ellos fueron a encargarse de sus vidas. Imagine una persona leprosa, a una persona que está perdiendo el dedo, que está perdiendo el brazo, que está perdiendo la nariz, que está perdiendo la oreja, que está perdiendo, en fin, que está perdiendo todo. Y ella no tiene acceso a ninguna ciencia o medicina, porque no había la medicina de hoy, no había remedios. Entonces, en aquella época, en la época de Jesús, cuando una persona quedaba leprosa, ella tenía que separarse de sus familiares, de sus parientes, de sus amigos. Ella tenía que quedarse lejos de las ciudades. Ella no podía entrar a la ciudad. Entonces, una persona leprosa en aquella época era una persona que solo tenía una esperanza: la muerte. Ella estaba esperando la muerte, aguardando la muerte, pero aguardando la muerte en medio de los dolores, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad. Ellos estaban juntos porque se hacían compañía unos a otros, pero todos ellos tenían el mismo destino trazado. Todos ellos
iban a morir. E eles viviam Y ellos vivían así, em grupos. en grupo, E obviamente, obviamente se consolaban vendo a situação viendo la situación del otro. Ora, Ahora bien, essa é a situação esa es la situación del mundo. El mundo leproso, está leproso, está perdido, está perdido, literalmente perdido, literalmente perdido, irremediablemente perdido. Não há chance para o mundo. No hay chance para el O mundo. reino deste mundo está condenado. El reino de este mundo está condenado. Já está condenado. Ya está condenado. Cedo ou tarde, Tarde o vocês temprano, vão ver o que vai ustedes acontecer verán com esse mundo. lo que sucederá con este mundo. Ora, assim Ahora era bien, a situação daqueles esa leprosos. era la situación de aquellos leprosos. Quando eles foram Cuando curados, ellos fueron curados, imagina, imagine, imediatamente 9 9 de ellos pensaron así: agora caramba, eu vou ahora me arrebentar, irá bien, eu vou correr recuperaré atrás do prejuízo, el tiempo perdido, correr atrás do prejuízo. recuperaré Eu el vou tiempo trabalhar, perdido, vou ver meus trabajaré, parentes, veré a mis vou ver meus parientes, veré a mis seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a realizar mis sueños, etcétera, etcétera, etcétera. E foram embora. Y se Foram fueron, cuidar de suas vidas. fueron a encargarse Porém, de sus vidas. Sin embargo, deles, apenas uno de ellos, voltou lá para solo uno volvió para agradecerle o Senhor Jesus al Señor Jesús aquele milagre. aquel milagro. E Jesus perguntou, Y Jesús preguntó, ¿no eran 10? ¿no eran 10? ¿Dónde están los Não otros? sei, Senhor. No lo sé, Señor. Então Jesus disse, vai, Entonces Jesús dijo, vamos, levanta-te. levántate, A tua fé te salvou. tu fe te Somente salvó. Solo uno fue salvo. mas os 10, De los 10, dos 10, de los 10, foi salvo. solo uno fue Assim salvo. também é o mundo. Así también es el Assim mundo. também é o mundo. Así Das también 10 es el mundo. virgens, De las 10 vírgenes, apenas 5 solo foram 5 salvas. Veja fueron como é salvas. difícil. 10 Vea virgens que cuán representam, difícil es. 10 digamos vírgenes assim, a que igreja, representan, digamos así, la iglesia apenas en su totalidad, a metade foi salva. pero solo la mitad fue Isso salva. faz você Eso pensar le hace na pensar dificuldade en lo que é difícil a que gente es, pensar, né? nos hace Na pensar en lo dificuldade difícil que a es salvação. la É salvación. muito difícil. Es muy difícil, Difícil. dificilísimo, Meu amigo. amiga mía Es preciso y amigo mío. a Es necesario que la persona Ter coragem sea valiente para poder ser salvo. Porque, porque como Jesus es como disse, Jesús dijo, si si el grano de trigo no morrer, cae en tierra y muere, vai ficar só. se queda solo, Mas se morrer, pero si muere, então dá muito fruto. entonces Y ahí produce mucho fruto. Y ahí complementa diciendo, Quem ama a sua el vida, que ama su vida, perdê-la-á. la perderá, E quem neste mundo y el que aborrece odeia su vida guardá-la en este mundo, para la vida conservará eterna. Quer dizer, para vida eterna. Jesus mostra Es decir, que o reino de Jesús Deus muestra custa que el reino de Dios a vida da cuesta pessoa. la Para vida você de la entrar no persona. reino de Deus, você Para tem que entrar al reino de deixar Dios, usted tiene que a sua dejar su vida fora do mundo. afuera Quer del dizer, mundo. fora Es de decir, servir a fuera si del mesmo, ser servirse a sí servo mismo, de ser siervo de sí mismo, de sus deseos, de suas sus codicias, de sus concupiscencias. É isso que Jesus está falando. Eso es lo que Para Jesús você está entrar no diciendo. reino dele, Para entrar ele al tem que reino ser de o Él, Senhor. Él A tiene que vontade ser vai el ser Señor. dele, La a voluntad dele será sempre de a Él. dele. La de Él, siempre la de Él. E a sua Y la vai suya desaparecer. desaparecerá. Você tem que morrer para o mundo. Usted tiene que morir para el mundo, para entonces poder dar mucho fruto. Tem Usted consciência tiene do que conciencia nós estamos falando. de lo que nosotros estamos hablando. Usted que un día tuvo una experiencia con Dios, usted negó su carne, negó su yo, negó su voluntad, negó su corazón. Cuando habla de la carne, habla de corazón. Usted negó su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hubo arrepentimiento, sucedió el bautismo en las aguas, sucedió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, usted fue sellado
por Dios. Você foi carimbada por Usted Deus, fue sellada por registrada. Dios, registrada. Su nombre fue escrito, no livro da vida, registrado en el libro de la vida, porque você porque negou negó os seus, este as suas mundo, negó sus codicias, desejos, deseos, sueños, etc. etc. O Senhor Jesus Es lo que el Señor Jesús un día me dijo personalmente a mí. Él dijo, ¿de qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu alma? Yo tenía 19 años cuando sucedió eso, porque yo también estaba pensando en realizar mis sueños. Yo conocía la palabra de Dios, tenía conocimiento, pero yo no tomaba en serio o al pie de la letra el reino de Dios. Yo pensaba que frecuentando una buena iglesia y teniendo información de Dios, estaría bien con Él. Pero no, yo tuve que renunciar a mis sueños personales para hacer la voluntad de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo tuve que morir para el mundo. Pero gracias a Dios, bendito el día que sucedió esa muerte, porque yo nací de nuevo. Y eso es lo que nosotros hemos intentado pasarles a ustedes. Yo tuve que renunciar a mi voluntad. Los apóstoles, los discípulos que fueron salvos, muchos de ellos perdieron la vida físicamente por la causa del Señor Jesús, por el reino de Dios. Y si usted no tiene ese objetivo, ese propósito, no lo logrará, porque usted debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Usted tiene que dejar de ser la reina o el rey de su vida, de su corazón, para permitir que Dios reine dentro de usted. Y eso solo muriendo. Es lo que Jesús dijo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Y es lo que usted ve en este mundo. La mayoría de las personas solitarias, vacías, depresivas, queriendo morir, anhelando la muerte. ¿Por qué? Porque ellas no encuentran en la vida, en este mundo, nada que valga la pena. Porque todo no pasa de vanidad en este mundo. Sin embargo, aquellos que hacen la voluntad del Rey, del reino de Dios, esos permanecen para siempre. Eso es una maravilla. Y eso es confirmado por el propio Dios en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y sella a la persona con su presencia. Y Él pasa a ser morada dentro de esa persona. Y ahí sí, cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, el sello de Dios, listo. Ella está incluida dentro del reino de Dios. Ahí sí, ella tiene una idea más amplia del reino de los cielos, lo que la espera en el reino de los cielos. ¿Entendió, amiga y amigo? Jesús dijo, el que ama su vida en este mundo, en este reino, el reino de este mundo, la perderá. Y Él ya garantizó eso, puede estar seguro. Eso está decretado, nadie puede cambiarlo. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Esa es la palabra para usted, amiga mía y amigo mío. Yo creo que el Espíritu Santo debe estar fortaleciendo, abriendo su entendimiento, haciéndole entender esta palabra para que usted entonces sea valiente para darle la espalda a este mundo y entregarse a aquel que dio su vida para salvarlo. Jesús tuvo que dar su vida y Jesús dio su vida para salvar la mía. ¿Usted piensa que Él aceptará que yo mantenga una vida doble? Medio allá, medio acá, un pie allá y otro acá, mitad en el mundo y mitad en el
reino de Dios. No, no hay manera. Es una cosa u otra. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de ti no había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada en mí. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí. Sin ilusión, en mi corazón no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir. Mi nombre es Emilia. A causa de un problema que sufrí desde adolescente, que fue abusada por una persona, y a causa de eso yo sufrí mucha depresión. Con el tiempo yo conocí a mi esposo, actualmente que es mi esposo, pero no era feliz tampoco. Tenía problemas de insomnio, yo no dormía, mucho dolor de cabeza constante, era las 24 horas con dolor de cabeza, tenía mucha depresión, yo no podía dormir y a causa de eso era muy nerviosa. Yo era una compradora convulsiva, yo compraba ropa, yo entraba en los negocios y llevaba todo lo que yo quería. Había una persona que tenía su tienda y yo compraba, y mi esposo me decía, ¿por qué comprar tanta ropa? ¿Y por qué me gusta? Pero era todo mentira, yo quería comprar para sentirme bien. El peor momento fue cuando yo me quise matar. Tomé pastillas, pero antes de tomar la pastilla dejé una nota para que me lo cuiden a mi hija. Y dejé la nota y yo tomé mucha pastilla, pero no me hizo nada. Yo ya estaba invitada a la iglesia. Ya me dio unos folletos diarios con esta señora que yo compraba. Pero yo no podía venir. Fui a buscar la iglesia y no veía.
pasé por la puerta de la iglesia y yo no veía, hasta que pregunté a una persona, ¿dónde queda la iglesia de las palomitas? Del corazoncito de la palomita. Y la persona me dice, ay, esta es. Y yo ahí entré. Yo iba a la iglesia porque me gustaba, me sentía bien. Seguía yendo los días. Yo era muy obediente. Todo lo que me enseñaba yo lo hacía. Ya estaba bien, pero yo quería el Espíritu Santo. Yo quería. Ya evangelizaba, ya salía con los grupos, pero yo sabía que no tenía el Espíritu Santo y yo quería. Y un buen día, gracias a Dios, lo recibí. Y ahí se terminó mi sufrimiento por dentro, lo que estaba adentro. El odio que yo tenía a la persona que me hizo tanto daño, lo perdoné, se fue. Ese vacío, esa depresión, esa angustia, esa tristeza que yo tenía, desapareció, se convirtió en una fuerza interior, se convirtió en alegría, en paz. En mi casa, yo hoy por hoy me llevo muy bien con mi hija, con mi esposo. Mi familia está bendecida. Y bueno, hoy por hoy yo no necesito ser una compradora convulsiva, no necesito comprar ni aparentar para que la gente me vea o para que yo me sienta bien. Yo como estoy feliz, estoy tranquila. El vacío que tenía ya está lleno con el Espíritu Santo. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.